Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en este martes 30, donde nosotros ya celebramos la 8ª semana de tiempo ordinario. Escucharemos la primera lectura que está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículo del 1 al 15. Quien observa la ley multiplica las ofrendas. Quien guarda los mandamientos ofrece sacrificios de comunión. Quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer al Señor. Un sacrificio de expiación es apartarse de la injusticia. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, pues esto es lo que prescriben los mandamientos. La ofrenda del justo enriquece el altar. Su perfume sube hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptable. Su memorial no se olvidará. Glorifica al Señor con generosidad y no escatimes las primicias de tus manos. Cuando hagas tus ofrendas, pon cara alegre y paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. No trate de sobornar al Señor, porque no lo aceptará. No te apoyes en sacrificio injusto, porque el Señor es juez y para Él no cuenta el prestigio de las personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Congréguenme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, Señor, te voy a pedir que siga enviando tu Santo Espíritu, Espíritu de la salud, Espíritu de la verdad,
espíritu de la sabiduría. Ven, Espíritu Santo, sobre aquella persona que están en cama, sobre aquella persona, Señor, que tú bien conoces, aquellos jóvenes que padecen algún tipo de enfermedad, aquellos jóvenes que tienen herida de doble parte, tanto espiritual como corporal. Que tú, Señor, sea quien cure esas heridas, que tú le permitas seguir sanando, que tú le permitas a ellos verte a ti en lo demás. También por aquellas personas, Señor, que han pedido oración por sus familiares que sufren de cáncer, que tienen que hacerse algún tipo de operación, que ya tú sabes quiénes son, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, sobre ellos. Derrama tu Santo Espíritu de la salud, para que ellos encuentren esa salud que les permita seguir laborando, seguir su vida normal si es que les conviene. Padre de bondad, Padre misericordioso, a ti te encomendamos toda esta persona. En el día de hoy, ya como dije al principio, en esta 8ª semana, donde ya con el domingo de Pentecostés hemos terminado el tiempo pascual y ya reanudamos el tiempo ordinario con la 8ª semana. Y aquí, en esta primera lectura que hemos escuchado del libro eclesiástico, donde nosotros vemos aquí qué el Señor quiere. En este capítulo 35, versículo del 1 al 15, aquí se nos va narrando algo importante. Hoy nos presenta una reflexión profundamente sobre la relación que debe existir entre el ser humano y Dios. Esta lectura del libro eclesiástico nos lleva a nosotros a meditar. En primer lugar, se destaca la importancia de la generosidad, esa generosidad que nosotros debemos tener con Dios y con la justicia en la vida. Esa generosidad y esa justicia que nosotros debemos tener sobre las demás personas que nos rodean. Se nos invita a hacer sacrificios y ofrendas a Dios como una muestra de gratitud por todo lo que nos ha dado. Ese sacrificio, esa ofrenda generosa por la vida, por la salud, por la familia, por tantas cosas que el Señor nos da a cada instante y que a veces nosotros, por los afanes de la vida, no la vemos. En definitiva, esta lectura nos lleva a nosotros a reflexionar sobre la importancia que debemos nosotros cultivar con Dios, que debe ser una actitud de generosidad, de justicia, de humildad, reverencia hacia Dios. Esa importancia nosotros debemos cosecharla siempre, para que el Señor siga siempre a nuestro lado. Y el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, que está tomado de Marcos, capítulo 10, versículo de 28 al 31. Aquí vemos un diálogo entre Jesús y sus discípulos después de que le preguntara qué debía hacer para heredar la vida eterna. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Hay que ver qué yo he dejado para seguir al Señor. ¿Qué yo he dejado? Porque aquí
en el Evangelio se nos va narrando qué debemos dejar. Cuando Pedro le dice a Jesús, ya ve que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contesta y le va diciendo que deja a hermanos, hermanas, a madres, padres, y va explicando por él y por el Evangelio, no simplemente por él, sino por él y por el Evangelio, va a recibir 100 veces más. Y ahí es donde está la importancia. Pero simplemente debo yo dejar para seguir a Jesús hermanos, hermanas, madre, tierra, hijo, etcétera, etcétera. No. Hay otras cosas que son más importantes que yo debo de dejar, que es el odio hacia los demás, el orgullo, la vanidad, la prepotencia. Todas esas cosas yo debo de ir dejándola para seguir al Señor. Nadie que haya dejado por mí y por el Evangelio, dice el Señor, todo esto, podríamos decir, va a quedar fuera del reino de los cielos. Debemos nosotros en este día meditar sobre esta primera lectura y reflexionar sobre el Evangelio. ¿Qué yo en verdad debo de dejar? ¿Qué yo tengo que echar a un lado para seguir al Señor? No me dejaré yo abatir por las tribulaciones, sabiendo que son solamente una etapa que abre puerta. ¿O debo yo seguir llevando conmigo tantas cosas que pesan y que a veces yo digo que sigo a Jesús, pero sigo cargando con esa cruz tan pesada como la que ya he mencionado? Queridos hermanos y hermanas, en este día les invito a ustedes que reflexionemos en verdad sobre esto, sobre qué yo debo de dejar para seguir a Jesús. Queridos hermanos y hermanas, oren conmigo. Señor Jesús, tú que nos llamas a reflexionar sobre nuestra disposición a seguir a Jesús y a renunciar a todo lo que nos impide acercarnos a Dios y vivir en el reino de Dios. Ayúdanos a encontrar verdaderamente la felicidad y la plenitud en nuestra vida y en nuestra relación con Dios, que así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y la acompañe siempre. Feliz día para todos.